IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. Radio IUS presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se reúnen las voces de quienes realizan trabajo de investigación. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto en este lunes 3 de mayo, deseándoles lo mejor para esta semana que inicia. Y en este programa, Investigando Ando, que tiene como propósito promover y difundir la investigación que se realiza en posgrado, específicamente por parte de los estudiantes de posgrado, tenemos el día de hoy la presencia del doctor Antonio Sánchez Bugarín. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Con mucho gusto de saludarle. Buenas tardes a usted y a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Muchas gracias. El día de hoy tenemos la presencia de un alumno realmente muy destacado, Francisco Javier Martínez Castañeda. Francisco, buenas tardes, nos da mucho gusto que en este día te encuentres en este programa para ser el entrevistado con el tema de tu investigación, que es la responsabilidad de los servidores públicos en el combate a la corrupción, un paradigma holístico, retos y perspectivas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. Primeramente, muchas gracias por la invitación a usted y al doctor Sánchez Bugarín. Y sí, efectivamente es un tema muy apasionante y yo creo que puede ayudar mucho para las funciones públicas y el control administrativo. Muy bien. Bueno, pues no podemos comenzar sin agradecer a nuestras autoridades el espacio que nos brindan para la realización de este programa. Un saludo al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma. Bueno, pues déjenme platicarles, doctor Francisco, que el día de hoy no es un día cualquiera. Porque hoy no es un día cualquiera. Y doctora, platíquenos por qué precisamente hoy no es un día cualquiera. Ese doctor le va a contar que un día como hoy, 3 de mayo, pero de 1469, nació el celebérrimo Nicolás Maquiavelo. Un día como hoy, pero de 1898, nace una mujer estadista que fuera la primera ministra de Israel, Golda Meir, y que llegó a decir en diversas ocasiones la frase: no sé si las mujeres somos inferiores o superiores a los hombres. Lo que sé es que no somos inferiores. Esta mujer, que fue conocida también como la Dama de Hierro, incluso antes de Margaret Thatcher, fue la primera mujer que en el mundo judío fue la primera ministra de su país. Y bueno, también un día como hoy, un 3 de mayo, pero de 1518, Juan de Grijalva descubre una isla en el Caribe llamada Cozumel, hoy conocida como Cozumel. Y una noticia, fíjense que el día de hoy, 3 de mayo, es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces, en este día es propicio recordar y enfatizar en los principios fundamentales de la libertad de prensa. Se conmemora también, se rinde homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Así pues, es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, en un momentito comenzamos con nuestra entrevista. Así es, creo que es importante también, si usted me permite, recordar y hacer presente que nuestro invitado, insisto también, no es un invitado cualquiera, tiene gran experiencia. Es egresado con mención honorífica de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM. Ha escrito muchos artículos relacionados al combate a la corrupción y transparencia a nivel nacional e internacional. Ha sido ponente en diferentes universidades internacionales como nacionales. También ha desempeñado actividades de asesoría dentro de la administración pública local y federal.
en materias de contratación pública, transparencia y responsabilidades administrativas. Actualmente, además de ser maestrando en nuestra división de estudios de posgrado, se desempeña como ayudante de profesor en nuestra división. Este es el personaje de hoy. Pues nos da mucho gusto que te encuentres aquí, Francisco Javier Martínez Castañeda, para platicarnos de tu investigación y que lleva por título La responsabilidad de los servidores públicos en el combate a la corrupción, un paradigma holístico, retos y perspectivas. Comenzaría preguntándote, yo quisiera que me comentaras cómo defines el fenómeno de la corrupción. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Para mí es un conjunto de actos antijurídicos realizados por entes públicos o privados para obtener un beneficio personal o para otros. En este caso, vamos a encontrar que la corrupción se va a hacer mediante una persona que tiene un grado mayor y el otro es subordinado, por lo cual somete la voluntad del otro para que haga ciertas actividades. La corrupción puede ser pública o privada conforme a aquellas emisoras del mensaje, y yo en la primera investigación lo he definido como corrupción pura y corrupción impura. La corrupción pura va directamente hacia la voluntad de aquella persona que quiere hacer ese acto corrupto, y la corrupción impura es aquella que somete la voluntad de otros para hacer actos corruptos. Yo lo comprendo así, doctor. Y ya que usted está hablando de esto de la corrupción, esto nos pega, nos lacera, nos lastima a todos. Y no, México no es gente de otros países, se da en todo el mundo, pero nuestro tema, hablamos de servidores públicos. Yo he escuchado en algún momento que se habla también de funcionarios públicos. ¿Cuál es la diferencia, Francisco, entre unos y otros, o no hay diferencia? Claro, doctor, muchas gracias por la pregunta. Existe una diferencia enorme. En el año 1982, con Miguel de la Madrid, propone un cambio de paradigma en el ámbito de las responsabilidades, quitando la responsabilidad política como principal, también como la responsabilidad penal, para instaurar la responsabilidad administrativa. Con ello, reforma el título 4 de la Constitución, que va del artículo 108 al 114, quitando la palabra funcionario público y instaurando por primera vez la palabra servidor público. ¿Cuál era el objetivo de ese entonces del presidente de la República? Crear un estado de igualdad, un estado donde cualquier persona, desde aquella que barre, que limpia, que hace actividades sencillas, con el funcionario o servidor público que ejerce actos de dirección, mando y control. Con ello se buscaba que todos nos sintiéramos a gusto y empezara con la moral de la sociedad. Desde ese momento buscaba que la actividad fuera ciudadanizada y que pues la gente se sintiera a gusto de referirse a todos como servidores o como funcionarios públicos. ¿Cuál es el problema? Que actualmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el mismo Código Penal Federal establece como funcionarios públicos. No hay una homologación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero para mí es trascendental que exista esa división. Funcionario es tan importante porque va a ser el grado de responsabilidad que tiene al momento de darle ese nombramiento. Y servidor público, pues sí puede tener responsabilidad, pero no tiene suficiente responsabilidad como se debería. Yo quisiera que nos platicaras qué pasa con la corrupción en el México actual, porque evidentemente tu investigación la estás dirigiendo a analizar las responsabilidades de los servidores públicos en el combate a la corrupción. Quisiera que nos comentaras en qué, vamos a decir, en qué ámbito se encuentran estos servidores públicos en cuanto a corrupción. ¿Cómo nos explicarías
¿Qué nivel de corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción en el México actual? Muchas gracias por la pregunta, doctora. En el México actual encontramos que la corrupción ha incrementado. Y ha incrementado a pesar de que se creó en el año 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar que en el 2014 se creó el Sistema Nacional de Transparencia con la reforma al artículo 6º constitucional en el que crea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y no ha incrementado poquito, ha incrementado a pasos agigantados. Y vamos a encontrar dentro de esta actividad pública que la corrupción, como dice el World Justice Project, Transparencia Internacional, el Latino Barómetro, que la calificación de México es muy baja. Transparencia Internacional maneja una calificación de 29 sobre 100. El World Justice Project menciona que México es el país más corrupto de América Latina. Si nos vamos a la OCDE, México es el país principal corrupto de los 36 naciones que están unidas a esta organización. México ocupa el lugar 36 de países corruptos. Entonces, encontramos actualmente México posicionado en un lugar muy feo. Y esto porque a pesar de que en el año del 2018 el presidente ya actual, Andrés Manuel López Obrador, busca combatir la corrupción y crear esta política anticorrupción, que ha incrementado y puede ser que este fenómeno se esté dando por el cambio de política pública. Pero no ha incrementado solamente en un 10%, ha incrementado en un 25%. Y por lo tanto, las instituciones públicas se ven afectadas, la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones públicas y permea que se empiece a dar la justicia por propia mano. Entonces estamos en una grave crisis de derecho actualmente. Estamos en crisis, sí, efectivamente, pero tenemos que hacer algo. Y esto no se lo vamos a dejar solamente a el gobierno, quien nos gobierna. Tenemos que comprometernos todos y todas. En este sentido, usted está haciendo una investigación en este momento que es parte también o responde a intereses anteriores. Usted ya hizo una investigación sobre este tema y así lo entiendo. Y esta sería el perfeccionamiento o continuar con aquel primer esfuerzo. En este sentido, yo le preguntaría, ¿qué pretende usted hacer en este segundo momento? ¿Hacia dónde va dirigida la investigación? Muchas gracias, doctor. En primer momento, la investigación que hago iba dirigida a sostener la hipótesis que la responsabilidad administrativa era el núcleo de todas las responsabilidades y que la responsabilidad administrativa es la más importante porque permea un control preventivo sobre las demás responsabilidades públicas, que puede ser la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la responsabilidad resarcitoria, la responsabilidad patrimonial del Estado. En este sentido, me percaté, o nos percatamos, mi asesora y yo, la doctora Fernández, que faltaba ciudadanizar las funciones públicas, que la unidad de inteligencia financiera no estaba incluida en un sistema nacional anticorrupción, donde la ONU ha dicho que es necesario que la inteligencia financiera forme parte. También observamos en este sentido que al no incluir la autonomía dentro de la Secretaría de la Función Pública, las decisiones se ven coactadas por el Poder Ejecutivo y con ello una parcialidad de las decisiones que toman estos órganos internos de control, a pesar de que se dice que tiene una cierta autonomía. Por tal motivo, dentro de esta nueva investigación quiero centrar mi estudio en 3 ejes principales. En primero, ciudadanizar las funciones públicas, es dar a conocer a la ciudadanía qué se está haciendo dentro del servicio público. En segundo lugar, que la unidad de inteligencia financiera forme parte ya del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en tercer lugar, la autonomía de la Secretaría de la Función Pública como un organismo constitucional autónomo que lleve a cabo procedimientos de responsabilidad.
¿Crees que con estas medidas se pudieran reivindicar las funciones públicas? En este sentido, tú hablas precisamente y utilizas esta frase de reivindicar las funciones públicas. Estas medidas que acabas de mencionar, ¿crees que van en esa tendencia o que lograrían reivindicarlas? Eh, Muchas veces lo pregunto desde mi punto de vista, sí. Pero ¿cómo vamos a lograr esa reivindicación? Eso es lo más complicado. En la primera investigación realicé 7 u 8 dibujitos interactivos animados con la población, pertenecientes o distintivos con la población, con el objetivo de que aquellas personas que miren estos dibujos se sientan atraídos e identificados. Cada uno de estos dibujos tienen elementos esenciales de la biodiversidad mexicana y de los elementos mexicanos más característicos. Con ello, pretendo con estas figuritas que hay un personaje principal que se llama Tlaquelito, educar a las personas sobre qué actividad hace cada uno. Por ejemplo, Tlaquelito, mediante redes sociales, ahorita que nos encontramos en temporada de pandemia, a través de redes sociales va a interactuar con aquellos ciudadanos para decirles, ¿sabes qué? Este servidor público tiene estos derechos, pero también tiene estas obligaciones. En caso de que incurra en alguna falta administrativa, en algún delito, tu ciudadano tiene la responsabilidad de presentar una denuncia. ¿Cómo presentar una denuncia? Bueno, es muy sencillo. Puedes irla a presentar por internet, la puedes presentar por escrito, y estos elementos tienen que tener la denuncia, modo, tiempo y lugar. Y no puedes hacer la denuncia porque no desconoces cómo se hace, no te preocupes, yo, Tlacalito, te voy a ayudar a redactar tu denuncia para iniciar el procedimiento de responsabilidad. Y a través de un Twitter, a través de un mensajito de Facebook, se inicia ya directamente esa forma de la cultura sobre el servicio público y también de la cultura de la denuncia. Por otra parte, también Tlaquelito va a ayudar a los servidores públicos para que entiendan cuál es la función, el desempeño, despliegue, cargo, comisión. Decirles, ¿sabes qué? Tienes estos derechos, pero también tienes estas obligaciones. En caso de que incumplas, puedes iniciar un procedimiento de responsabilidad. Ya estamos en mayo, ahorita es el mes de las declaraciones patrimoniales. Entonces, Tlaquelito se acercaría y les diría a los servidores públicos, estamos en temporada de declaración patrimonial, en caso de que no la presentes, se te va a iniciar un procedimiento de responsabilidad. Es una forma de educar tanto a aquellos que ejercen la función pública y a los ciudadanos. Entonces, sería esa forma, doctor. Y usted está hablando de algo importantísimo, pero sí es necesario que no lo clarifique. A ver, usted en su primera investigación creó unos personajes. Entonces, a la luz de estos personajes, usted ha pretendido que entendamos cuáles son las funciones que tenemos como servidores públicos, como funcionarios públicos y también como ciudadanos, supongo yo. Y entonces, con esta suposición, usted lo que pretende es, en esta segunda investigación, tratar de sensibilizarnos a todos los que formamos partes, a todos los mexicanos y mexicanas, a todos los ciudadanos, para que entendamos cuál es la cultura de la legalidad en el sentido de precisamente evitar o disminuir la corrupción. ¿Puedes comenzar la grabación o reanudar? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Desde mi punto de vista, estas imágenes crean un sentido de confianza en la ciudadanía y la forma en que yo quiero incorporarlas tiene 3 momentos. En la tesis, en la primera investigación, la desarrollo conforme a etapas y procesos. Estas etapas y procesos tienen el objetivo, en primero, incorporarla a la sociedad de manera sencilla, es decir, ver cuál es la recepción de estas imágenes. En segunda, va a ser iniciar con el proceso de incorporación tanto en las leyes mexicanas como en los libros de textos de la Secretaría de Educación Pública, claro, en la parte de cívica y ética.
Y en tercer momento, ya va a ser una cultura de la legalidad y una cultura del servicio público en esta última parte. En la primera parte es dar a conocer estas figuras a la población en general y a los propios participantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Inicia con mostrarles a través de peluches, a través de imágenes, a través de pancartas, a través de figuras animadas como pequeños videos, de qué se trata, cuáles son las principales características de estos dibujos. Desde la corbata de Tlacalito tiene una corbata que es Quetzalcóatl, nuestro príncipe Quetzalcóatl. También tiene otra característica Tlacalito, que es un nahual. Al momento de encontrar, no sé, en alguna auditoría que todo esté positivo, él está muy feliz y se pone en jaguarcito. En caso de iniciar un procedimiento de responsabilidad, se convierte en un guerrero servidor público. Y con ello, pues inicia directamente el procedimiento de responsabilidad. Tlacalito se va a asesorar de las demás figuras animadas que representan las funciones públicas. Está el ají, que es el poder ejecutivo, que es un pequeño águila, un águila real. El águila real observa, dictamina, ejecuta, por eso es que lo puse en el poder ejecutivo. De ahí sigue Istli, la función judicial. Es una pequeña buita, una buita de Oaxaca. También en la primera investigación hago su cuento. Istli es muy recta, lucha por los derechos humanos, lucha por la ejecución de la norma, y ella la va a asesorar en materia normativa a Tlacalito. Está también, su nombre es así, está un pequeño quetzal que representa el poder legislativo, es a las cámaras. Dentro de las observaciones que hacen aquellas ciencias naturales, se han encontrado que el quetzal, a pesar de estar solo, toma las decisiones en conjunto. Y al ser una cámara, toma las decisiones en conjunto, aparte de la belleza de representar a la sociedad que tienen las cámaras. Él le va a asesorar a Tlacalito qué se tiene que hacer dentro de la normativa, por qué se hizo así, qué interpretación le tiene que dar y cómo puede proteger o hacer este ámbito de control a través de qué, de la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito de los recursos públicos. Entonces, cada figura institucional representa una función. Por ejemplo, Ciania, que es un pequeño ajolotito mexicano, representa la transparencia del INAI. Entonces, cuando la ciudadanía ve un pequeño dibujo, que ese es mi objetivo en esta investigación, diga, están hablando de transparencia, están hablando del poder ejecutivo, están hablando del poder legislativo, y con ello, inmediatamente la ciudadanía va a ejercer un control sobre esa función y a su par, a la vez, va a entender cómo se desarrolla el Estado. Entonces, para mí sería lo principal, doctor. Yo quisiera que nos comentaras cómo has manejado el estado del arte, con qué te has encontrado. El último estado del arte está en el año del 2019, 2020. He encontrado muchas cosas nulas en la parte de ciudadanización, algunos foros solamente a lo mejor en la parte de ciudadanización, estos foros abiertos, este gobierno abierto que se empieza a instaurar ya en las decisiones políticas, pero hasta ahí. En aspecto de libros nos vamos a encontrar autores como al doctor Daniel Márquez Gómez, al doctor Miguel Alejandro López Olvera. Nos vamos a encontrar a Jaime Rodríguez Arana en algunos libros. Apenas sacó un libro, no lo he leído, pero creo que apenas va a salir. Este libro también habla sobre la corrupción en Latinoamérica. Me he encontrado en el ámbito también internacional un pequeño libro en Colombia, de la Universidad del Externado de Colombia, La fenomenología de la corrupción en América Latina. Abarcan un poquito el tema hablando del Pemex Gate,
de la Casa Blanca, de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, algunas de estas cosas. Entonces, el estado del arte, pues si bien es un tema muy amplio, se ha tocado de manera muy, muy somera este tema, doctor. Ya que la doctora tocó un punto muy importante, Francisco, ¿de qué fecha es su examen de licenciatura? Del 13 de enero del 2021, doctor. Bueno, pues le tengo una sorpresa. Usted es el estado del arte. Y vea usted cómo se lo estoy diciendo. Recuerde que las fuentes del derecho están los tratados, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, no solamente lo que escriben algunos autores, pero en este caso, usted es lo más reciente que hay sobre el tema. Entonces usted ya es un referente obligado y ojo, cuando digo un referente obligado, también adquiere compromisos usted, Francisco, porque entonces, ante esta situación, usted formando el estado del arte, tiene que cuidar y ser más pulcro en todo lo que va haciendo ahora en la tesis de maestría. Porque estos personajes a los que me encantaría que en algún momento nuestro auditorio conociera, tienen una interacción con la vida cotidiana, uno. Dos, con lo que significan, porque escuché algunos nombres que pudieran ser náhuatl o pudieran ser de dónde vienen. Eso es importante también. Usted no está buscando nombres extranjeros, sino lo que hizo fue estar utilizando lo que tenemos nosotros. Aquí está la costumbre, Paco, y eso es importantísimo dentro de las fuentes de derecho. ¿Cuántos pueblos conocemos originarios? Que aquel que hace un acto indebido, y más si en corrupción o en alguna cuestión de esta naturaleza, ellos mismos lo sancionan, no tienen que esperar otras leyes. Entonces la costumbre se vuelve eso y usted está formando parte de ello. Entonces aquí hay una gran responsabilidad de usted en que nos muestre a todos los habitantes de la República Mexicana el peso específico de cada uno de los personajes. Ahora, aquí yo le preguntaría, ¿ha pensado usted, y si no para que lo tenga a lo mejor por ahí anotado, en que esto usted lo puede llevar a las primarias? Porque tenemos que crear una cultura de la legalidad. Y si usted llega con esos muñequitos, con esas animaciones, a través de un video y a través de la SEP y a todas las escuelas, esto es lo que vale. Eso es importante. Y por eso está hecho un programa como este, de Investigando Ando, para escuchar a ustedes en cosas tan importantes. Entonces, ¿cuáles son esos, insisto, esos puntos medulares en donde va a incidir para que llegue a más población? Es muy importante que lo sepamos. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la pregunta. En primer momento, cuando empecé a hacer los dibujos, solamente lo pensé en los servicios públicos, servidores públicos y en la ciudadanía. Posterior, me encontré que a quien le presentaba las figuritas les encantaba y decían, le pregunté a mi sobrina, a algunos primitos pequeños que tengo y les encantaba. Entonces, es ahí donde se me vino la idea de incorporarlo al ámbito de la Secretaría de Educación Pública. Sinceramente lo dejé un poco al lado. Posterior en la clase de técnicas me hicieron esa recomendación y haciendo el estudio de eso me encantaría incorporarlo ya a los libros de texto. Me gustaría que estuviera incorporado a lo mejor en, en civismo o en ética, con el objetivo de decirle a aquellos niños qué pueden hacer con sus derechos, cómo se debe de entender a los servidores públicos, cuál es la razón de que existe el Estado. Y con ello, pues desde pequeños van a entender la cultura de legalidad, van a saber qué hacer y qué no hacer. Yo recuerdo cuando era niño, me presentaban un libro amarillo de civismo y solamente era de artículo 3º, tienes el derecho a una educación. Bueno,
era un niño, a lo mejor no comprendía las normas y no sabía qué era el derecho a la educación, a pesar que estaba tuviendo una educación gratuita. Entonces, desde mi punto de vista, la incorporación de estas figuritas y decirles que Tlaquelito les explique el por qué tienen un derecho a la educación, el por qué tienen servidores públicos, el por qué tienen, por qué existe esta persona que ven muy sencillamente que barre las calles, el por qué tienen alumbrado público. Yo siento que ellos van a tener un deseo de ser servidores públicos y lo encontramos en Singapur. Ese es el objetivo en Singapur, de que los niños tomen qué es el servicio público, y los servidores públicos en Singapur son los mejores pagados a nivel mundial y todos quieren ser servidores públicos, pero no tanto por el dinero que ganan, sino por el hecho de que le están sirviendo a la demás población. Entonces, sí lo quiero incorporar y estaría increíble que se tomara en cuenta por parte de la Secretaría de Educación Pública. Quisiera que nos comentaras algo muy interesante desde el punto de vista metodológico. Manejas una hipótesis central, pero también estás manejando hipótesis específicas. Brevemente, ¿pudieras comentarnos al respecto? Claro que sí, doctora. Bueno, en la hipótesis central vamos a encontrar que la hago de manera recapitulativa. Es decir, centro la investigación, que debe ser esencial la autonomía de la Secretaría de la Función Pública. En segundo lugar, la incorporación de la unidad de inteligencia financiera. Y en tercero, la ciudadanización de las funciones públicas. Posterior, en las hipótesis específicas, ya me voy, ¿cuál va a ser el papel integral de cada una de ellas? Encontramos directamente en las hipótesis específicas que la inteligencia financiera es tan importante dentro del Sistema Nacional Anticorrupción que dará un control preventivo y detectivo sobre los delitos de operaciones ilícitas, sobre recursos de procedencia ilícita. Posterior va a ser que el Sistema Nacional Anticorrupción está presidida a pesar por estos 7 entes, 7 instituciones públicas. Quien tiene a la cabeza del sector es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Pero la Secretaría de la Función Pública, como parte o representante del Poder Ejecutivo, desde mi punto de vista, si lo dotamos de autonomía en el combate a la corrupción, permitirá de manera eficaz y eficiente llevar a cabo la erogación en primero de los recursos públicos y posterior de las investigaciones, substanciaciones y resoluciones de las faltas administrativas. Ese sería, doctor. Muchas gracias. Pues fíjese que yo no puedo quitarme de la mente los personajes, no puedo. Es imposible que me los quite. Usted ya me metió en esto y creo que es importantísimo. Ahora, Francisco, no se vaya a decepcionar. Lo que más hay en la calle, en el ambiente, son detractores. Yo le haría esta pregunta. ¿Está usted preparado para aquellos que todo lo ven mal y que van a decir, ay, qué simpleza? Pues esto, cualquiera lo entiende. Sí, pero no cualquiera lo hace. Una. Dos, el que usted lo lleve a esa esencia de los pequeños. Ahí es donde tenemos que empezar a incidir. Y esa idea que usted tiene y el acompañamiento de su directora de tesis va a poder lograr que usted siga trascendiendo, siga haciendo cosas como esto, que es parte de la cultura de la legalidad. Son compromisos que en ocasiones no vemos. ¿Cómo percibe usted ese camino que no está sencillo, que no está fácil, que puede ser azaroso? Gracias, doctor. En primer momento, pues entraría en un ámbito de pluralismo, aceptaría cualquier recomendación que me hiciera la sociedad. En caso de que no se sientan a gusto, pues buscaría crear un mecanismo para que esas personas se sintieran identificadas y no generar un grado de rechazo. Al contrario, generar un grado de identificación. Yo sé que muchas personas dirán que el cambio es difícil, a veces se ocupan las palabras antes estamos mejor, y esto lo menciona Carlos Brodsky en su libro Breve Historia de la Corrupción.
Pero yo creo que para romper paradigmas tenemos que tocar puertas, tenemos que preguntar, que decirle, ¿tú qué harías para mejorar? ¿Qué piensas? Porque estas figuras busco que sea para todos, desde los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y, y a través de sus comentarios mejorar esta propuesta para que posterior ya sea una política pública nacional que se incorpore en los libros de texto y así pues toda la sociedad a lo mejor cuando se vea en la televisión o lo vean en alguna revista o a lo mejor lo vean en un spot publicitario del gobierno, pues digan, ¿saben qué? Yo formé parte de esto, yo le recomendé al chico que estaba haciendo esta investigación que mejorara a lo mejor a Quetzalcóatl y pues con ello fortalecer esa parte, pero todo sería mediante un diálogo de respeto, pluralismo, abrir la mente a aquellos comentarios que me hagan sobre Tlacalito y sus amigos, y yo encantado de recibir ese tipos de comentarios buenos o malos, siempre para crecer. Pues muy bien, hemos escuchado cosas muy interesantes esta mañana, inquietudes, un camino que tiene que recorrerlo y que es muy importante para todos. Pues amigos, amigas, radioescuchas, hasta aquí nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen por esta misma frecuencia el próximo lunes a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, ya que nos sigan por las distintas plataformas Twitter, Facebook y YouTube. Buenas tardes y agradecidos siempre con ustedes, con nuestro invitado de hoy, Francisco Martínez, maestrando de la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado. Doctora, hasta aquí nuestro programa. Radio Yus presentó Investigando Ando, un programa en donde se escuchan las voces de quienes hacen trabajo de investigación. Producción, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes partnera honoraria. En Yus Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.